Buenos días, hermanos, es un gozo para mí saludarlos aquí desde Los Ángeles, California. Un saludo especial para todos ustedes que están ahí en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Hace unos años tuve el privilegio de visitar esta ciudad, una ciudad hermosa, un país muy lindo, y doy gracias a Dios porque no solamente es un país que es lindo y tiene mucha belleza, sino que sé que el Evangelio se está expandiendo en medio de ustedes, por medio de la predicación y por medio de iglesias sanas como la iglesia que está ahí, la iglesia Trono de Gracia, Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Es un gozo saludarles, compartir con ustedes esta mañana este mensaje de la palabra de Dios, y especialmente quiero agradecer a la invitación al pastor Plinio y al pastor Rubén por su invitación a compartir con ustedes. Mi nombre es Santiago Armel y les saludo desde Grace Community Church en Los Ángeles, y es un gozo porque hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer al pastor Plinio en Cali, Colombia. Esa es la ciudad donde yo planeo regresar en unos meses y plantar una iglesia en la ciudad de Cali. Y al pastor Plinio lo conocí rápido. Un día el pastor Sugel Michelén en una conferencia nos presentó rápidamente y luego pudimos conversar unas cuantas veces por medio de las redes sociales. Así que así ha sido nuestra conexión con ustedes. Quisiera algún día que Dios me pueda dar el privilegio y visitarlos, estar ahí con ustedes y participar, pero mientras tanto podemos hacerlo por medio del computador, por medio de internet. Dios nos da esta oportunidad, y en esta mañana vamos a estar estudiando la palabra de Dios, que es el alimento del cual los creyentes se fortalecen, es el alimento por el cual nosotros crecemos, maduramos hacia la imagen de Cristo, y es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Así que les animo, si pueden acompañarme en esta mañana, al libro de Apocalipsis. Si pueden acompañarme al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Y dice así la palabra inspirada, inerrante de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y podamos entender su palabra en esta mañana. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das en esta oportunidad de dirigirme a esta iglesia que está ahí en Venezuela. Estamos a miles de kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo, Señor, lo que nos une es que estamos en Cristo. Así que yo te doy gracias por la oportunidad de proclamar tu evangelio, proclamar tu palabra, y te pido de una manera especial que uses este mensaje para dar ánimo a tu iglesia, para fortalecerle en medio de momentos difíciles que estamos pasando, no solamente en este país, sino en todo el mundo, Señor. Te suplicamos que uses tu palabra para animar a tu pueblo, y también que si hay alguien que aún no te conoce, si hay una persona que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que está engañado a sí mismo, te suplico que por medio de tu Espíritu Santo tú abras su entendimiento, quites su corazón de piedra, Señor, y lo traigas a salvación. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido que nos bendigas de una manera especial. En el nombre de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11, y el título del mensaje de esta mañana es No temas, iglesia. Este es el mensaje que Dios está dando a su iglesia. Este es el mensaje que Dios dio a la iglesia en Esmirna en aquella época, pero este es el mensaje que Dios le da a su iglesia hoy en día. Dios, el autor de la iglesia, Jesucristo, quien es la cabeza, quien edifica su iglesia, le dice a su iglesia: no temas, no tengas miedo.
Dios da ese mandato a su iglesia. Y no solamente a su iglesia corporativa, sino a cada uno de sus miembros. Él les dice claramente a cada uno de sus hijos: no teman, si ustedes están en mis manos, si yo soy su Señor, si yo soy su Dios, ustedes no tienen nada que temer. Dios está al control. Y ese es el mensaje que vamos a enfatizar esta mañana. Dios le dice a su iglesia que no tema. Y miremos el versículo nuevamente, estos versículos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice: el primero y el último. Algunas traducciones no dicen último, sino que dicen postrero. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Otras traducciones dicen el que vivió. ¿Quién es este? Este es el que dice lo siguiente, versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Otras traducciones no utilizan sufrir, sino que dicen: no temas por lo que estás a punto de padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. No temas y sé fiel, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el vencedor, o el que venza, no sufrirá daño de la muerte segunda. Miren, hermanos, estos versículos enfatizan una realidad que la Escritura enfatiza de principio a fin. Y es que la iglesia fiel, la iglesia que es fiel a su Dios, la iglesia que es fiel a la Biblia, siempre va a ser una iglesia que enfrentará persecución. Es una verdad inevitable en las Escrituras. Todo cristiano o todo grupo de cristianos que sea fiel a Dios y a su palabra va a ser perseguido de una manera u otra. Es lo que ha pasado desde el principio. El pueblo fiel de Dios siempre ha recibido persecución. Pensemos de esta manera: Abel fue asesinado por querer ser fiel a Dios. José fue perseguido por querer ser fiel a Dios. Moisés también recibió persecuciones, recibió el vituperio por preferir ser fiel a Dios y cumplir con los propósitos para los cuales Dios lo había llamado. Los profetas del Antiguo Testamento fueron apedreados, fueron aserrados, fueron maltratados, golpeados por ser fiel a su Dios. Una iglesia que es fiel va a ser perseguida. Esto es inevitable. Algunos fueron aserrados, unos fueron apedreados, y luego tenemos los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Sucedió algo diferente? No, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, fueron perseguidos por ser fieles a Dios. Y el mejor ejemplo de todos, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, vivió una vida de obediencia siempre, sin pecado. ¿Y qué le acarreó esto? Persecución. Esta es una enseñanza que las Escrituras enfatizan de principio a fin. El pueblo fiel a Dios recibirá persecución. El pueblo que es fiel a Dios recibe persecución y pasa por dificultades. Pero vamos a ver entonces en detalle qué es lo que tiene que decirle Dios a su iglesia que está perseguida, a su iglesia que pasa por tribulación, a su iglesia que puede estar pasando por momentos de pobreza. ¿Qué es lo que tiene Dios que decirle a su pueblo cuando está pasando por dificultad? Lo primero que vamos a ver en estos versículos es que Dios da fortaleza a su pueblo. Pero ¿quién es la fuente de fortaleza para el pueblo fiel? Esa respuesta la encontramos en el versículo 8. El primer punto es la fuente de fortaleza para la iglesia fiel. Miren lo que dice el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Aquí nos está mostrando quién es la fuente de fortaleza de toda iglesia. La fuente de fortaleza de una iglesia que es fiel es el mismo Señor Jesucristo. Él es la fuente de su fuerza, Él es la fuente de su confianza, y toda iglesia fiel tiene que tener sus ojos bien puestos en Cristo y solamente en Jesucristo.
un pastor fiel, un hombre fiel en su familia, una mujer fiel en su familia, no puede poner su esperanza y su confianza en las riquezas, en una persona, en un puesto, en la economía global, en la economía del país, en el gobierno, en lo uno, en lo otro. Nosotros estamos llamados como pueblo de Dios a poner nuestra confianza en el primero y en el último, en el que estuvo muerto, pero está vivo porque ha resucitado entre los muertos. Este segundo mensaje está dirigido a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Esmirna. Y el orden de estos mensajes que están ahí en Apocalipsis no es al azar. Seguramente están en el orden que la persona que iba a repartir las cartas, el mensajero que iba a estar llevando las cartas a las iglesias, iba a tener que irlas entregando en ese orden. Y en ese orden que encontramos ahí, primero aparece Éfeso, luego aparece Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ese seguramente era el orden geográfico que tenía que recorrer. Y aquí tenemos este segundo mensaje a esta iglesia. Y no tenemos mucha información de la iglesia en Esmirna. Pero sabemos algo, sabemos algunas cosas. La iglesia en Esmirna no fue una iglesia que tuvo los grandes predicadores. O no era la iglesia poderosa y grandiosa, como tal vez podríamos compararlo con otras iglesias aún que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, si ustedes piensan en la iglesia de Éfeso, ¿quiénes fueron los predicadores en Éfeso? Apolos, Pablo, Juan y Timoteo. Imagínense esa lista de predicadores. Esos fueron pastores en la iglesia en Éfeso. Estuvo Apolos, que era un hombre excelente en palabras, elocuente, conocedor del Antiguo Testamento. Estuvo el gran apóstol Pablo predicando allí, estableciendo liderazgo. Estuvo también Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, y estuvo Timoteo, uno de los discípulos principales del apóstol Pablo. Esta iglesia de Éfeso tuvo grandes predicadores, pero no tenemos nada de esa información acerca de Esmirna. No se nos dice que Esmirna tuvo grandes predicadores o que tuvo predicadores que eran conocidos en toda la zona de Asia Menor. No se nos dice nada de esto, pero hay algo destacable. Y esta iglesia tiene algo que es aún más importante que tener predicadores grandiosos o famosos o conocidos. Aunque esta iglesia parecía pobre, aunque esta iglesia parecía débil, el mismo Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo, dice: a mis ojos eres una iglesia bella y hermosa. Y esto es muy importante porque muchas veces tendemos a mirar la importancia de un ministerio, mirar la importancia de una iglesia por sus edificios, porque wow, tiene un edificio grande, o miren ese pastor famoso que sale en todas las conferencias o en YouTube o en esto o aquello, y pensamos, bueno, esa debe ser una iglesia que Dios tiene en mayor estima. Miren, este pasaje nos demuestra algo. Jesucristo, a quien ama profundamente, es a su iglesia fiel. Sea grande, sea importante, tenga predicadores famosos o no, o sea débil, pobre, sin muchas riquezas, pero fiel. A Dios no le impresionan estas grandes cosas. A Dios lo que le importa es que su pueblo sea fiel. Eso es lo que el Señor Jesucristo tiene en cuenta. Muchas veces evaluamos a las iglesias por sus predicadores, por sus programas, por sus edificios. Sin embargo, tendemos a olvidar que el foco de atención de toda iglesia no es su poderosa infraestructura, ni siquiera sus miembros, ni siquiera sus pastores. El centro de atención de toda iglesia cristiana es Jesucristo y la fidelidad que esa iglesia tiene a Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de atención. Él es a quien nosotros debemos mirar. Todos debemos estar concentrados viendo a nuestro Señor. De Él recibiremos lo que necesitamos. Jesucristo no se avergüenza de ser llamado el Dios de una iglesia pobre y perseguida. Y eso es lo que manifiesta en estos versículos. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo se deleita en medio de un pueblo que es fiel. Y aun cuando es fiel, en medio de las pruebas y las dificultades.
¿Quién es este? ¿Quién es la fuente de fortaleza entonces para la iglesia en Esmirna? ¿Y quién debe ser la fuente de fortaleza para ti hoy? La única fuente de fortaleza en quien tú debes poner tu confianza es solamente en Jesucristo. Él es el único digno de nuestra confianza. Miren lo que dice el versículo 8. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Ya en el capítulo 1 se nos describió quién era este rey exaltado, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y aquí tenemos una muestra de la completa deidad de Cristo y la completa humanidad de Cristo. En el versículo 8 se demuestra la humanidad y la deidad de Cristo. Al decir el primero y el último, el alfa y el omega, está dando una descripción de que Jesucristo es eterno. No tiene principio ni tiene fin. ¿Qué nos está definiendo en el versículo 8? Nos está diciendo que que es la fuente de fortaleza de su iglesia, es eterno. Ha existido desde la eternidad y por la eternidad. Pero luego nos dice también de su humanidad. Porque miren lo que dice que es el primero y el último, pero también dice que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Pero enfaticemos un poco más acerca de este atributo de la eternidad de Jesucristo. Claramente, estos hermanos que leyeron esta carta originalmente entendieron que cuando se refería a alguien y decía que era el alfa y el omega, el principio y el final, solamente podía estarse refiriendo a Dios mismo. Y está identificando a Jesucristo como Dios mismo, el eterno. La eternidad es un atributo que solamente pertenece a Dios. Isaías 44:6 dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Una manera como el Antiguo Testamento demuestra que Dios es diciendo que Él es el eterno, el que existe por sí mismo. Nada existe antes de Él, nada creó a Dios. Dios creó todo lo que existe. Dios no depende de nada, todo lo que existe depende de Dios. Y al decir que Jesucristo es el eterno, el alfa, el omega, el principio y el fin, está diciendo entonces que Jesucristo es Dios y por eso es la fuente de nuestra fortaleza. Isaías 48:12 dice lo siguiente: óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Descripciones de la eternidad de Dios. Jesucristo no es un hombre cualquiera, sino que es Dios hecho hombre. Pero no solo es el Dios todopoderoso y exaltado que existe desde la eternidad, sino que también es hombre. Lo más impactante es que Jesús les habla con tanto amor y con tanta ternura a su pueblo perseguido y les recuerda: yo también experimenté lo que es pasar por persecución y maltrato. Es muy interesante que el Señor Jesucristo, para animar a su iglesia que está pasando por dificultades, para animar a esos hermanos que estaban pasando por dolor, Él les dice: miren, yo entiendo lo que ustedes están viviendo. No solamente porque soy un Dios omnisciente y lo entiendo todo, sino porque yo me hice hombre y yo experimenté el sufrimiento humano. Jesucristo se identifica con su pueblo. Jesucristo se identifica contigo, con tu dolor, con lo que tú sufres, siendo parte de su pueblo. Y Él dice: yo entiendo, yo estuve muerto, pero volví a la vida. Lo más impactante es que Jesús les habla con amor y ternura a su pueblo perseguido y les recuerda: yo también fui maltratado. A tal punto sufrí la persecución que me crucificaron. Y es lo que enfatizan estos versículos: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. ¿A qué está haciendo referencia ahí? Por supuesto está haciendo referencia a la muerte de cruz, pero también a su resurrección. Jesucristo no se quedó muerto, sino que resucitó victorioso, está vivo, y por eso tiene la capacidad de socorrer a aquellos que le buscan, a aquellos que confían en Él. Y por eso les puede decir: no teman. Tú no debes temer. ¿Por qué? Porque tienes un Dios que está vivo, que tiene poder, que tiene el control. Si estás teniendo temor, puedes buscar a Jesucristo y clamar a Él. Él es el único. Es posible que tú hayas buscado en otras fuentes, que hayas buscado en alguien, pensando: voy a poner mi esperanza en esta persona. Si esta persona me ayudara, todo se solucionaría. Has puesto tu confianza en el lugar equivocado.
O tal vez pusiste la confianza en el dinero, en las riquezas. Y tras vez te has dado cuenta que te ha decepcionado. Jesucristo es el único digno de nuestra confianza. Él es el Dios Todopoderoso. Está vivo y tiene el control soberano sobre todo lo que pasa. Y especialmente está atento a su pueblo cuando su pueblo está pasando por dolor y dificultad. Es una referencia a la muerte de cruz aquí, pero tenemos que recordar que Él resucitó. Él salió victorioso y asimismo Él le está diciendo a su iglesia, ustedes también saldrán victoriosos al final. No deben temer. Yo recuerdo hace unos años escuchar la frase de un predicador famoso que me impactó muchísimo y quiero compartirla con ustedes. Él decía lo siguiente: tú no debes olvidar que Jesucristo fue maltratado y crucificado, pero tampoco puedes olvidar que Él ha resucitado y ahora está en gloria. Tú debes verlo con un ojo muriendo en la cruz por tus pecados, pero con el otro ojo debes verlo como con llama de fuego y que de su boca sale una espada de 2 filos y que su rostro brilla más que el sol. Hay personas que solamente tienen la idea de Jesucristo cuando estuvo cayendo en la cruz. Y es verdad, eso sucedió y es gloriosa su muerte en la cruz. Pero no podemos olvidar que Él resucitó y es glorioso, grande y poderoso y está reinando a la diestra del Padre. Ese es nuestro Dios en quien confiamos. Con un ojo lo vemos sufriendo en la cruz, pero con otro ojo lo vemos como el Rey Todopoderoso que se levantó entre los muertos y pagó por nuestros pecados. No tenemos un Dios derrotado, no tenemos un Jesucristo caído, tenemos un Jesucristo reinante y poderoso. Vamos a ver el segundo punto. Ya vimos cuál es la fuente de confianza de la iglesia fiel. Es el mismo Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la persecución para la iglesia fiel. Miren el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta es la carta de los contrastes. Miren que primero dice el primero y el último. El que estuvo muerto, pero vive. Tú tienes tribulación y tristeza, pero realmente eres rico. Estos otros se llaman judíos verdaderos, pero realmente son sinagoga de Satanás. El Señor en esta carta está tratando de hacer contrastes. Ustedes piensan que son pobres, pero realmente cuando yo los miro, ustedes son ricos, porque son ricos espiritualmente. Es lo que les está diciendo el Señor. Esto nos permite ver algo, y esto es algo muy importante. Presten mucha atención a esto. Lo único que importa es el veredicto que Dios da. Lo único que importa es lo que Jesucristo tiene que decir. No importa tanto tú que tengas que decir de ti mismo. No importa qué digan los otros de ti mismo. Pregúntate qué tiene que decir Jesucristo de ti, de tu fe. No importa si otros piensan esto o aquello. Tú puedes impresionar a los demás. Es más, usted puede estar en esta iglesia y haber convencido a todos de que usted es un fiel creyente. Pero Dios sabe la verdad. Así que no importa tanto lo que nosotros digamos o queramos convencer a otros. Importa el veredicto de Dios. Y les pongo un ejemplo. Vayan allá al capítulo 3 en Apocalipsis. Miren el 3.1. Ahí también hay un contraste. Escriba a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿Qué le está diciendo ahí a esta iglesia? Le está diciendo, esta es otro caso, ¿no? Esta es otra iglesia, en la iglesia en Sardis, y les dice, ustedes por el contrario, dicen que están vivos, dicen que son muy espirituales, pero realmente yo los analizo y están muertos. Y esto es importante. Imagínense escuchar este veredicto de la boca de Dios. Esto debe hacernos temblar, porque imaginen solamente que Dios dijera, tú tienes apariencia de que tienes fe, pero no tienes fe verdadera. Tú realmente aparentas, pero no confías en mí realmente. Tú tienes tu confianza puesta en otras cosas. Imagínense el veredicto de Dios diciendo, tú dices que tienes fe, pero no tienes fe. Qué contraste tan tremendo es más bien que una iglesia que se siente débil, que no se siente tan fuerte, pero que es una iglesia fiel,
Más bien el Señor dice, ¿sabes qué? Aunque tú te sientes débil, aunque tú te sientes pobre, aunque tú sientes que no eres tan reconocido, a mis ojos eres precioso y eres una iglesia fiel. Ese es el único veredicto que importa. ¿Qué importa impresionar a todo el mundo si Dios no está a gusto con lo que estamos haciendo? Lo que importa es el veredicto de Dios. Estas son palabras aterradoras, imagínense. Escuchar que Dios diga que una iglesia piensa que está bien y Dios le dice, ustedes están completamente mal. Pero este no es el caso de la iglesia en Esmirna. Esta es una iglesia fiel, que predica la palabra, que enfrenta a los falsos, que predica el evangelio aun cuando esto les cause persecución. Así esa persecución los lleve a la pobreza material. Ellos externamente parecen una iglesia que no está dando fruto, pero a los ojos de Dios son una iglesia ejemplar. Y eso es lo que importa. Lo que importa es que Dios diga, están haciendo bien el trabajo, eres un siervo fiel. Así nadie más lo esté viendo. Lo que importa es la mirada de Dios, que Él pueda decir que estamos haciendo la tarea fiel para Él. Eso es lo que importa. Ellos predicaban el evangelio aun cuando esto les causaba persecución. Ellos externamente parecían pobres, pero Dios les decía, ustedes son una iglesia rica y una iglesia ejemplar. Ellos eran pobres en este mundo, pero eran ricos para Dios. Y eso es lo que realmente importa. Noten que no hay ni una sola palabra de regaño para esta iglesia. Solo hay palabras de ánimo y de reconocimiento por su fidelidad. No importa qué tanto digan los otros de nosotros. No importa qué digan las otras personas de mí. Importa qué tiene que decir Dios de mí. Miren el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La palabra tribulación también se puede traducir aflicción o angustia y significa literalmente presión. Esta palabra se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para referirse a persecuciones o tribulación. Yo conozco tu persecución y tu tribulación, es lo que les está diciendo. La iglesia en Esmirna, debido a su fidelidad a Dios, había recibido persecución y también había recibido pobreza. Es lo que nos dice estos versículos. No solamente persecución, sino que esto les había llevado a estar en pobreza. Habían llegado a tal punto que muchos, posiblemente estas palabras están describiendo a pedir limosna, a estar completamente desvalidos. Y miren, era común que el ciudadano en la ciudad de Esmirna rindiera adoración al emperador Domiciano en aquella época. Sin embargo, los cristianos, alguien que era fiel, no se iba a postrar ante el gobernador, ni lo iba a adorar. Y esto les había llevado a recibir persecución. Los había llevado a que los persiguieran. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que aún habían tenido persecución de sus familiares. Piensen en esto, judíos que empezaban a creer en el Mesías. ¿Y qué sucedía? Sus familiares judíos los rechazaban y los bloqueaban. Y aún los bloqueaban económicamente. Y estos fieles, por ser fieles a Jesucristo, aún habían tenido que estar en dificultad económica. Hay algunas palabras de la manera en cómo se perseguía en aquella época a los cristianos, y yo les leo simplemente. Las crueldades ejecutadas en estas persecuciones eran terribles. Eran expuestos a martirios frente a las multitudes. Muchas veces ni los espectadores eran capaces de resistir lo que estaban viendo. Quedaban asombrados de cómo alguien podría estar sufriendo de esta manera por su Dios. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos y afiladas conchas de mar. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y sus venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos eran matados. Los incrédulos decían, ¿cómo es posible que haya alguien tan tonto que sufra de esta manera por su Dios? Pero a los ojos de Dios era, estos son mis hijos fieles, que son capaces de entregar aún su vida si es necesario por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Además de la persecución y la pobreza, tenían que enfrentar la blasfemia de los que se decían ser judíos y no eran más que una sinagoga de Satanás, como dice el versículo. La historia y algunos comentaristas concluyen que los primeros miembros de la iglesia en Esmirna fueron exjudíos que vivían en Esmirna y esclavos de la sociedad. Y ahora los judíos que estaban al resto, como les comentaba hace unos minutos, estos judíos que estaban en la ciudad se habían convertido en los mayores perseguidores de estos cristianos.
Y el Señor le dice, miren, ahí hay unos que se dicen judíos, ahí hay unos que se dicen que son adoradores del Dios verdadero, pero realmente al oponerse a mi iglesia, estos ya no son ningunos judíos verdaderos ni ninguna sinagoga de Dios, más bien es una sinagoga de Satanás porque se oponen al plan de Dios. ¿Qué importa que alguien se crea muy espiritual? ¿Qué importa que alguien diga que está haciendo la obra para Dios si realmente se está oponiendo a los propósitos de Jesucristo? Estos hermanos en Esmirna eran los traicioneros para la religión judía, eran desertores. Los miembros de su propia raza eran sus principales opositores y les causaban un dolor intenso, y por eso es que el Señor comunica eso de lo que estaba sucediendo en esta ciudad. Los judíos eran los principales opositores de la iglesia en Esmirna. A los judíos no les importaba que los paganos en Esmirna se convirtieran, pero no soportaban que judíos se convirtieran al cristianismo. Y estos judíos perseguían a la iglesia, y Dios les llama sinagoga de Satanás. Ellos se percibían a sí mismos como los justos, pero Dios dice que era una reunión para cumplir los propósitos del diablo. Esta es la iglesia fiel y esta es la iglesia perseguida. Esta es la iglesia leal a Jesús, pero esta es la iglesia que sufre. Y quiero decirles que este mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, aunque eran iglesias reales y que existieron, este mensaje sigue siendo vigente para todos nosotros. Nosotros no podemos simplemente escoger, me gusta el mensaje de esta iglesia o la otra. Todos estos mensajes aplican para nuestra vida y estamos llamados a reformar nuestra iglesia a la luz de los mensajes a estas 7 iglesias. Nosotros estamos llamados a saber que aquellos que son fieles van a recibir persecución. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y quiero ser muy claro esta mañana: si no estás experimentando algún tipo de persecución por causa de Cristo, puedo asegurarte que no estás viviendo fielmente. Porque toda persona que vive fielmente a Jesucristo va a experimentar persecución de algún tipo. Seguramente no como lo experimentaron en Esmirna, pero ustedes van a recibir persecución, burlas de familiares porque ustedes son fieles, burlas de personas en el trabajo, burlas de las autoridades o persecución aún por el simple hecho de querer glorificar a Dios, de cantar a nuestro Dios, de leer las escrituras, de predicar la palabra. Y lo peor de todo, en el contexto en el que estamos, aún muchos que se hacen llamar evangélicos son perseguidores de la iglesia fiel, porque no son evangélicos, porque no son cristianos verdaderos, porque muchos en estos días que se hacen llamar cristianos actúan más bien como sinagoga de Satanás, cumpliendo los propósitos del enemigo de Dios y no cumpliendo los propósitos de Jesucristo. Podemos recibir burlas, agresiones, ser acusados falsamente, recibir persecución de la familia, recibir persecución aún de los hijos que se oponen a que sigas el cristianismo. Si no estás experimentando algún tipo de persecución por causa de Cristo, puedo asegurarte que no estás viviendo fielmente. Obviamente una persona que se adapta a todo, que está en un sitio donde están hablando y blasfemando de Dios y no se opone, pues claro, no vas a recibir ninguna persecución porque te estás adaptando. Pero si eres una persona que se mantiene fiel a Dios, obviamente vas a recibir algún tipo de persecución. El peor de todos, como les dije, es la persecución que se puede recibir aún dentro de la iglesia evangélica. Mucho de lo que se llama iglesia cristiana hoy en día, sin darse cuenta, se ha convertido en sinagoga de Satanás. Por eso necesitamos más iglesias bíblicas que se establezcan por todas las naciones, predicando el evangelio de Jesucristo y dejando de engañar a las personas. Necesitamos iglesias bíblicas, necesitamos predicadores valientes que se levanten y proclamen con autoridad la verdad de Dios y vivan vidas santas también en su familia. Necesitamos iglesias que sean fieles
Y Dios dice que va a respaldar a su iglesia. No temas, iglesia. Si estás en pobreza, algunas personas dicen, bueno, hay algunos cristianos que están en pobreza, lo que necesitan es una liberación financiera o un taller de esto, lo uno o lo otro. No, el pueblo de Dios a veces pasa por tribulación, pero lo que importa es que seamos ricos en el espíritu, en nuestra fe. Hermano, tú puedes estar pasando por una dificultad en este momento, aún por una dificultad financiera, pero hay algo bien importante. Si tú estás en Cristo, es solamente cuestión de años para que un día estés en gloria con Él, disfrutando de la herencia incorruptible que Él tiene reservada para todos los santos y fieles. Así que puede ser que en esta época no pases la mejor temporada, y no estamos esperando pasar nuestra mejor temporada. Es tan triste ver cristianos que están pensando cómo resolvemos los problemas sociales de este momento. Nosotros no estamos resolviendo los problemas sociales de esta cultura. Nosotros estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos salvando personas para que vengan al reino de Dios y sean salvos. No estamos tratando de poner banditas en heridas profundas. Hay personas que están tratando de resolver los problemas que se ven externamente y no el problema profundo del pecado, del arrepentimiento que necesitan todas las personas. Y eso es tan necio como pensar en alguien en el Titanic que ya se estaba por hundir. Imagínense en el Titanic que estaba por hundirse y personas limpiando y organizando y tendiendo las camas, tratando de resolver lo que externamente se ve mal. En el Titanic lo único que había que hacer es ver cuántas personas se lograban rescatar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día como iglesia. No tratar de resolver los problemas que hay que se ven externamente. Estamos tratando de rescatar almas para que un día en la eternidad puedan disfrutar en la gloria con Jesucristo y sean salvos de sus pecados. Si eres fiel, vas a sufrir persecución. Si ustedes predican que sin arrepentimiento no hay salvación, van a sufrir persecución. Si ustedes enseñan claramente que Dios predestina a sus hijos y elige a quienes van a ser salvos, van a recibir persecución. Si ustedes atacan el evangelio de la prosperidad, van a recibir persecución. Si ustedes denuncian que muchos que se dicen pastores son falsos maestros, van a recibir persecución. Si ustedes declaran claramente que los testigos de Jehová y los mormones no son nuestros hermanos y son engañadores, van a recibir persecución. Si ustedes enseñan que la Iglesia Católica es idólatra porque pone como mediadora a María en vez de Jesucristo con el Padre, entonces van a recibir persecución. Si ustedes enseñan que el matrimonio homosexual es pecado delante de Dios, pues van a recibir persecución. Si ustedes enseñan que una mujer no puede ser pastora en una iglesia, van a recibir persecución. ¿Sí ven? Pero si usted se queda callado y no habla de ningún tema que la Escritura enseña claramente, pues no va a recibir persecución. Pero si usted es fiel, va a recibir algún tipo de persecución. También cuando vivimos de una manera santa, recibimos persecución de los que nos rodean. Y quisiera terminar con el tercer punto, los mandamientos para la iglesia fiel. Miren el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hay dos imperativos en esta sección. No temas y sé fiel. No temas, iglesia, y sé fiel, iglesia. Y algunos esperarían que este mensaje continuara de otra manera. Es como que el Señor les dice, ustedes yo sé que están pasando por pruebas, por persecuciones, y lo que esperamos es que el mensaje que venga es, y ya les viene un tiempo de alivio. Pero el Señor no les dice esto, les dice, se va a poner más difícil. Vienen momentos difíciles. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? No tengas miedo, no temas, yo estoy al control. Yo estoy al control. Sé fiel. ¿Qué es lo que les dice más bien? No temas lo que están por sufrir. Ya han pasado por mucho sufrimiento y lo sé, pero viene más. Y estoy convencido de algo. Dios tiene dentro de su pueblo unas joyas especiales para su gloria. Son aquellos cristianos que cuando pasan por persecución y pasan por situaciones de dolor, dan gloria a Dios.
Y yo no sé si ustedes conocen, espero que sí, en su iglesia haya muchos de esta clase de hermanos que aunque están pasando por dolor, por enfermedad, que están pasando por momentos difíciles económicos, siempre tienen una sonrisa y están con gozo y dicen: gloria a Dios que el Señor me salvó, gloria a Dios que el Señor perdonó mis pecados, con esto me basta. Qué triste es cuando se ve un cristiano que se está quejando todo el tiempo. No da ninguna esperanza ni ningún testimonio. Los incrédulos dirán: bueno, si este que se la pasa quejando todo el día es el cristiano, la verdad que no me interesa mucho. Pero un cristiano que pasa por pruebas, por dificultades, pero siempre tiene gozo, siempre tiene alegría en su corazón, está dando gracias al Señor porque tiene un día más de vida para glorificarle, para exaltarle. Esos son joyas especiales para la gloria de Dios. La palabra Esmirna, y presten mucha atención a esto, la palabra Esmirna es como una pasta aromática que si se presionaba fuertemente botaba un olor fragante. Y es muy interesante porque aquí hay un juego de palabras donde dice pasar por presión, por persecución. Y es como si la iglesia en Esmirna estuviera siendo presionada. Y entre más presionada era, más olor fragante de gloria daba a Dios. Y eso es lo que espera el Señor de su iglesia fiel. Que cuando somos pasados por prueba, que cuando estamos tan presionados, que pensamos que no hay solución, ¿qué hacemos? Glorificamos a nuestro Señor. Damos gracias porque todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. No debían temer, sino que debían ver la aflicción como una prueba para su fe. Algunos de los miembros de la iglesia en Esmirna serían arrojados a la cárcel por causa de su fe, es lo que les está diciendo el Señor. Iban a tener una tribulación intensa, una persecución intensa por 10 días. Esto era algo que iba a suceder específicamente en aquel tiempo. Y estos 10 días son literales de esa persecución fuerte que vivieron en aquella época estos discípulos. Y esto también es un recordatorio de algo: Dios es soberano sobre la prueba. Es muy interesante porque Él les dice, es por 10 días que iban a sufrir una prueba intensa ellos en su contexto. Pero es interesante porque Él les dice son 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que tiene el control, que Él es quien sabe cuándo comienza y cuándo termina tu prueba. La iglesia no debe temer la persecución, porque la persecución es una prueba de que somos realmente de Él. Filipenses 1:29. Porque la persecución santifica a la iglesia. 1 de Pedro 5:10. Porque la persecución purifica a la iglesia y salen los que no son verdaderamente creyentes. Y finalmente, no debes temer la persecución porque traerá recompensa. Y eso es como terminan estos versículos. La recompensa para la iglesia fiel. ¿Cuál es la recompensa para la iglesia fiel? Miren el versículo 10 al final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Cueste lo que cueste, sé fiel y recibirás el premio. Recibirás la corona de la vida. La corona que se menciona aquí no es la corona de un rey, más bien es una corona que se le daba a los atletas cuando terminaban su carrera y ganaban. Era una corona más bien como de planta que se daba a los atletas, a los deportistas. Esta corona es la que está reservada para todos aquellos que corren con paciencia la carrera de la fe y llegan hasta el final, aún pasando las pruebas. Y el Señor les dice, les tengo reservada una corona, la corona de la vida, para el que resiste hasta el final. Y al final dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí el vencedor se refiere al creyente que persevera hasta el final, el que a pesar de las pruebas llega hasta el final creyendo en Jesucristo. Esta no es una referencia a un creyente especial, sino al verdadero creyente que tiene una fe indestructible, que a veces puede tambalear, que a veces puede dudar, pero llega hasta el final perseverando y creyendo en Jesucristo. Y le dice que este vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa esto de la muerte segunda? La muerte segunda es una referencia al infierno o al lago de fuego. Les leo rápidamente algunas referencias. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda.
Entonces, cuando se habla en las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis, de la muerte segunda, es una referencia al infierno. ¿Qué le está diciendo el Señor? Los que son fieles, los que perseveran fieles hasta el final, creyendo en Jesucristo, irán a la eternidad en la gloria en el cielo, y los que no son fieles, entonces irán a condenación, a la muerte segunda. ¿Cómo podemos concluir esto? Hay algo muy interesante, y es una referencia a la historia de la iglesia. Policarpo de Esmirna fue un padre de la iglesia, y saben que fue pastor en la ciudad de Esmirna. Él fue discípulo personal del apóstol Juan, Policarpo. Para el año 156 después de Cristo fue detenido por no querer rendir adoración al emperador y blasfemar el nombre de Jesucristo. Lo detuvieron a Policarpo, y cuando estuvieron ahí fue llevado a la hoguera para que lo quemaran. Y antes de prender fuego a la hoguera le preguntaron: jura y blasfema contra Jesucristo y quedarás libre. ¿Y saben qué contestó Policarpo en Esmirna? Dijo lo siguiente: durante 86 años le he servido a mi Señor, y Él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Estas fueron las palabras de Policarpo antes de morir. Durante 86 años yo le he servido, y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Esas son las palabras de un creyente fiel, que en medio de la persecución sigue fiel a su Señor, sin importar las consecuencias. Oremos para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que sea de ánimo para nosotros como tu iglesia. Te pido que animes y des fuerza a esta iglesia en Venezuela, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me has dado de enseñarles en esta mañana. Te pido especialmente que nos ayudes a ser una iglesia fiel a ti, sin importar las consecuencias, Señor, sino para tu gloria, para que tú seas exaltado. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.